Queridos maestros venezolanos, ustedes representan la gran esperanza para el cambio profundo que Venezuela necesita con urgencia. Ustedes, los docentes, han defendido a nuestros niños y jóvenes durante estos años de oscuridad, de mentira y violencia. Los han protegido de un ataque sistemático, de un sistema que pretendió cambiar nuestra historia, destruir nuestros símbolos e invertir nuestros valores, que buscaba aniquilar esa relación entre el esfuerzo y el logro, acabar con la educación como esa palanca de superación individual y el valor del trabajo productivo y dignificante. Por eso ustedes han sufrido el embate de un régimen que sabe que sin educación no hay libertad. Aún con sueldos de hambre, sin seguridad social, ustedes, nuestros maestros y profesores, se han mantenido al frente de esta lucha con una infinita vocación y entrega. Yo sé que muchos de ustedes sacaron de su propio bolsillo para llevar algunos materiales a sus aulas o incluso compartieron su comida con sus alumnos. Ustedes han sido testigos de cómo colapsa la infraestructura educativa, de cómo nuestros niños van a clases sin la alimentación o la vestimenta indispensable, sin los instrumentos básicos para poder formarlos. En esas condiciones extremas, ustedes han sido el soporte emocional y espiritual de nuestros muchachos y de sus padres. El maestro ha sido siempre un baluarte en Venezuela, un referente ético, un ejemplo a seguir. Todos tenemos un maestro que marcó nuestras vidas para siempre y así va a seguir siendo. Hoy Venezuela los necesita, firmes, decididos, organizados, sembrando esperanza y confianza en sus salones de clase y en todas sus comunidades. En esta nueva Venezuela que emerge, los docentes van a ser la columna vertebral de la sociedad, bien formados y remunerados, con seguridad social como se merecen, dada la inmensa responsabilidad que tienen en una sociedad libre y democrática. Ser maestro será el mayor honor y responsabilidad de una sociedad basada en el conocimiento, en la innovación y en el mérito. No lo duden, vamos a construir el mejor sistema de educación pública del mundo. Hoy les hago llegar mi profunda admiración y cariño. Venezuela los necesita organizados y activos. Ustedes fueron decisivos en la inmensa victoria del 28 de julio. En cada comunidad, pueblito y ciudad que recorrimos, ahí estaban ustedes, las maestras y los docentes en la primera fila. Y hoy lo siguen siendo en esta etapa de la lucha para hacer valer la verdad, esa verdad histórica recogida en cada acta de votación, que son las actas de nuestra nueva independencia. Maestros, profesores, docentes de Venezuela, levanten sus frentes y sus voces y sobre todo siéntanse muy orgullosos de su vocación. Venezuela los necesita a cada uno de ustedes en esta hora decisiva. Y prepárense, porque en la Venezuela libre que llega pronto, ustedes serán protagonistas de la construcción de ese sistema de educación pública de calidad mundial, porque vamos a ser la envidia del planeta. Nuestros jóvenes podrán competir con cualquier otro muchacho de otro país. Los formaremos con las destrezas, conocimientos y valores más avanzados. Tendremos una sociedad trilingüe. Hablarán castellano, inglés y el lenguaje digital para que nuestros chamos puedan surgir y ser dueños de su futuro. Este futuro está cerca. De la mano de Dios, vamos hasta el final. Para quienes tienen dudas, para quienes no creen de lo que es capaz don Evo Morales, esta es información oficial que cursa en los registros del CEGID. Y por si acaso es información a la cual hemos tenido acceso la jornada de este pasado día miércoles, tras conocerse este escándalo que involucra a Evo Morales. Vamos a la pantalla completa y les vamos a mostrar a ustedes quién es la menor a la cual el señor Juan Evo Morales embarazó
cuando ésta tenía tan solo 15 años de edad. Él la embarazó cuando tenía 15 años. De acuerdo a los informes, Evo Morales ya la frecuentaba a esta niña cuando tenía 14 años de edad. Evo Morales embarazó, y vamos a poner las iniciales, a CSBP, ¿no? Son las iniciales de esta niña, ya en estos momentos es mayor de edad, pero era una niña cuando Evo Morales la embarazó, tenía 15 años cuando la embarazó. La menor dio a luz cuando tenía 16 años y 2 meses de edad. Allí está, fíjese usted, esta es la niña a la cual Evo Morales embarazó. Se trata de la señorita, o de aquel entonces niña, de nombre Cindy. Hemos borrado sus apellidos. La fecha de nacimiento de esta niña es del 12 de noviembre de 1999. Fíjese usted, el estado civil de esta niña es soltera, la profesión es estudiante universitaria, domiciliada en el departamento de Tarija. El nombre de su papá es Emeterio. El nombre de la mamá es Idelsa. País Bolivia, departamento Tarija, provincia Gran Chaco, localidad Pocitos. Ella es la niña a la cual Evo Morales embarazó a sus 15 años, y es a raíz de este proceso que se emitió una orden de aprehensión en contra de Evo Morales la jornada de este pasado día miércoles. Pero vamos a ver quién o cuál es la niña que nace fruto de esta relación establecida como estupro entre Evo Morales y esta menor que tenía 15 años cuando queda embarazada. Se trata de la menor de edad que tiene las iniciales de ESMB chica. La niña en cuestión nace el 8 de febrero del 2016. Fíjense ustedes, esta pequeña nace el 8 de febrero del año 2016. Los registros establecen que el nombre del padre de esta menor es Juan Evo Morales Ayma. El nombre de la madre es Cindy Saray, y no vamos a develar sus apellidos. El país es Bolivia, en el departamento de Tarija, provincia Gran Chaco, localidad de Yacuiba. Fíjese usted, para quienes tenían dudas de que Evo Morales embarazó a una niña y de que fruto de esta relación sexual nace esta pequeña, que a estas alturas, cuando estamos a octubre del 2024, la pequeña tiene ya 8 años de edad. De acuerdo a los registros del CEGIT, Juan Evo Morales Ayma es el padre de esta menor, que fue fruto de esta relación que sostuvo Evo Morales con Cindy Saray en el departamento de Tarija, y que la dejó embarazada cuando ésta tenía tan solo 15 años de edad. Nicolás Maduro, a través de Cadena Nacional, y Diosdado Cabello, a través de su programa que se llama Con el Mazo Dando, lo que hacen es anticipar qué personas iban a ser perseguidas, secuestradas y torturadas, y en algunos casos ejecutadas, de manera tal que ellos mismos adjudican esa responsabilidad. Y lo hacen con anterioridad, porque esto es un acto muy común que se puede ver en casi todos los terrorismos de Estado, que es el anticipar el mal a la persona que lo va a sufrir, porque esto tiene un efecto amplificador del terror. Esto sí, lo han hecho distintos, digamos, regímenes totalitarios, como ocurrió en la Argentina, por ejemplo, con la AAA, que era un grupo terrorista de derecha que ejecutaba a sus personas. Tenía una revista, se llamaba El Caudillo, donde publicaban a quienes iban a ejecutar antes de ejecutarlos o a quienes iban a hacer desaparecer. Lo mismo ocurrió con Radio Machete en Ruanda. En fin, esto se ve como un patrón bastante común en los terrorismos de Estado. Gonzalo, mientras estamos hablando, hay más de 70 niños que siguen presos, acusados de terrorismo. Muchachos de 13, 14, 15 años que fueron torturados, quemados, que les aplicaron choques eléctricos para obligarlos a grabar videos acusándome a mí o alabando a Maduro. Las familias están desesperadas, se los han llevado a cárceles comunes. Hay más de 200 mujeres, muchachas que han sido abusadas sexualmente solamente porque tenían una imagen en su teléfono a favor de la campaña, o porque pusieron un tweet o una imagen en Instagram o en TikTok.
muchachas que estaban protestando pacíficamente y que los separaron de su familia. María Corina me está diciendo que han abusado de mujeres sexualmente simplemente por tener en sus teléfonos imágenes de la oposición o tener algún tuit contra Maduro. Y simplemente porque estaban caminando por la calle durante las protestas de las horas posteriores al régimen. Se las han llevado, existen los testimonios, pero además, Gonzalo, están documentados en el informe que presentó la misión de verificación de hechos la semana pasada en Ginebra, con nombres, con testimonios de ellos, de sus familiares. Entonces la pregunta es, frente a este horror, mira, hay sacerdotes perseguidos solamente por haber autorizado una misa en honor a los presos políticos. Los periodistas los han silenciado, los han execrado, los han expulsado. Periodistas venezolanos que están afuera y que tienen terror de hablar porque tienen familiares adentro. Han ido a las viviendas de los testigos que defendieron las actas con su vida en esas horas después de la elección y les han marcado sus casas con cruces. Tenemos decenas de dirigentes presos, cientos escondidos en todo el país. Pero lo importante es que este es un país decidido a luchar y estamos en un proceso de reagrupación porque nosotros sabemos que tenemos la verdad y tenemos un mandato del pueblo de Venezuela que quiere vivir en democracia y libertad. Fíjate que lo que me informan es que la DIGESIM le habría dicho a Elvis Amoroso que había un supuesto plan para secuestrarlo y para sacarlo de Venezuela. Le habrían ordenado a Elvis Amoroso que se resguardara, lo tendrían en este momento en Fuerte Tiuna y no se descarta que Amoroso renuncie al Consejo Nacional Electoral y sea enviado como embajador a Rusia, por ejemplo, ¿no? Esa es como parte de la información que ahora rueda vinculada a la desaparición pues, de Elvis Amoroso. Quería plantearte con respecto a lo que citas. En ese mismo artículo de Foreign Policy, ellos dicen que la fisura debe ser vertical en la Fuerza Armada. Porque claro, tú dices que el mundo quizás no sabe con quién está lidiando, o se quiere hacer el que no sabe con quién está lidiando, pero la Fuerza Armada sí sabe con quiénes están lidiando, tanto que votaron a favor de Edmundo González Urrutia, tanto que bajaron las armas y permitieron que la elección se dieran las condiciones en las que se dio para que la ciudadanía pudiera votar e incluso ayudaron no solo a leer los resultados de las actas, sino que esas actas pudieran terminar en manos del hoy gobierno electo. La Fuerza Armada, el Plan República contribuyó en parte para que eso fuera posible, para resguardar las actas originales. Entonces mi planteamiento es, si esos cuerpos de represión en los que ahora puede recaer la fortaleza de Maduro para persistir en el poder, solo ganan $10 mensuales, esto es realmente insostenible como muchos plantean. Pero, ¿qué sacude realmente a la Fuerza Armada como para no llevar adelante un acto, digamos, de rebelión, ni mucho menos? No es rebelión hacer respetar la Constitución, es decir, quienes dieron el golpe de Estado son quienes ahora secuestran el poder. La Fuerza Armada haría simplemente una restitución del orden constitucional, ¿no? Mira, Carla, te voy a contestar la pregunta, pero me voy a ir muy lejos, me voy a ir a África. Y la guerra de Cuito-Cuanavale se acabó cuando decidieron sentar en la mesa de negociación a Cuba. Cuba en ese momento tenía 50.000 hombres en armas en esa guerra. Y Cuba era la que impedía que la negociación avanzara, porque ellos no se querían ir gratis de Angola. Ellos en Angola habían invertido mucho, habían invertido dinero, habían llevado gente, habían perdido soldados, entonces ellos no se querían ir así nada más. ¿Quién controla la Fuerza Armada en este momento? Definitivamente hay una doctrina cubana que es que nadie sabe con quién está hablando. Ese es el mecanismo de lo que se llamó en su momento la nueva escuela cubana. Hacerte creer que el otro te puede, dicho en argot venezolano, sapear. Que si tú manifiestas tu descontento, ese al que le manifestaste tu descontento siente o puede sentir que es su deber ir ante su superior y denunciarte. Y eso es lo que está operando en este momento en las Fuerzas Armadas. Han sembrado la desconfianza. Y la desconfianza nosotros tenemos que saber explotarla. Es una desconfianza que ya se ve en el régimen, esa desconfianza en Elvis Amoroso, que por cierto, fíjate que Elvis Amoroso logró, cuando la Unión Europea estuvo en Venezuela, logró que le levantaran la sanción de no viajar a España.
Jorge Rodríguez montó en cólera y la Unión Europea respondió quitándole la sanción también a su hermana. Porque lo que tenía en mente Elvis Amoroso era irse a España con su hijo una vez que saliera de este asunto. Entonces, el otro cuento que se está contando en Venezuela es que Elvis Amoroso había estado preparando su viaje para irse a España a quedarse con su hijo por allá, y por supuesto eso era muy peligroso para el régimen porque el régimen necesita mantenerlo bajo control. Por eso que te dije antes, sería absolutamente lapidario que pareciera el viejo Amoroso diciendo que leyó una cuestión que le pusieron por delante. Entonces, Cuba es un elemento central en este asunto. Nosotros tenemos que saber cómo funciona este esquema cubano para brindarle desde afuera a nuestras Fuerzas Armadas la confianza de que ellos pueden interactuar entre ellos y tomar el control de la situación. Y ahí no estaría, en Venezuela no se puede hablar en este momento de golpe de Estado. El golpe de Estado lo dio Maduro el 28 de julio. Lo que haría en este momento es un restablecimiento del hilo constitucional previsto en la Constitución Nacional. Entonces, evidentemente, perdón que te interrumpí la frase final. Evidentemente, Padrino es parte de ese golpe y esa cúpula que lo acompaña son parte del golpe, pero yo quiero creer que hay suficientes reservas en las Fuerzas Armadas, unas reservas que, como tú dices, quedan demostradas en la votación en contra de Maduro, que estaría dispuesta a, actuando constitucionalmente, reimponer la Constitución en Venezuela. Profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que tengas un buen fin de semana. José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas, aquí en La Última. Ya regreso. Se celebra un nuevo Día de la Raza y seguramente el dictador Nicolás Maduro volverá a repetir su perorata echándole la culpa de toda esta desgracia que tenemos los venezolanos a Cristóbal Colón. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver Cristóbal Colón con ese fallido plan del socialismo del siglo XXI? ¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón con el despilfarro, el saqueo, la regaladera de los miles y miles de millones de dólares que produjo la explotación de nuestro petróleo y nuestros recursos naturales y los impuestos que pagan todos los venezolanos? ¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón con esa descomunal deuda contraída, incluidos los 50.000 millones de dólares del fondo chino que se robaron, que se rasparon? ¿Qué tiene que ver Cristóbal Colón, por ejemplo, con aquel pito que hizo sonar Chávez para votar a más de 20.000 trabajadores de petróleo de Venezuela, que ha traído como consecuencia el descalabro de PDVSA, el desmontaje de las refinerías, la caída de nuestra producción de crudo? Fue que algún espíritu poseyó a Chávez y también lo puso a gritar como un loco en las plazas públicas: expropiese, expropiese, y arrasó con empresas agrícolas, con empresas pecuarias, con empresas porcinas, con empresas lácteas, y pare usted de contar. Le metieron al sector salud más de 80.000 millones de dólares entre el año 2003 y el año 2019. Y se robaron esos reales. ¿Dónde están los equipamientos y los quirófanos? Hay apagones. ¿Van a decir que los apagones son culpa también de Cristóbal Colón? No. Ustedes le metieron, Chávez y Maduro, entre el 2010 y el 2013, más de 120.000 millones de dólares al sector eléctrico. Y no hay termoeléctricas funcionando, no se ocupan de los tendidos, ni hacerle mantenimiento a las turbinas del Guri. Se robaron ese dinero. ¿Qué pasó con la represa de Tocoma? Que no hicieron, pero allí se metieron 9.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con el tren de Tinaco, con el tren de Guarena, con ese tren que íbamos a ver rodando por la autopista de Valencia hacia Caracas? Están las columnas, pero no está el puente. Pero el dinero debe estar en las cuentas bancarias de todos estos bandidos. ¿Dónde está el segundo puente sobre el Orinoco, el otro puente que se ofreció sobre el lago de Maracaibo? ¿Dónde está el proyecto Gas Pinoco? ¿Dónde está el proyecto de la empresa Pulpaca? La siderúrgica Abreu de Lima que ofreció Chávez con un gran fiestón. ¿Dónde está el túnel de la avenida Baral, que le metieron 1.200 millones de dólares? Mire, pasaría yo aquí toda una tarde hablando de proyectos como la fábrica de tubos, a la que le metieron 250 millones de dólares, y por supuesto lo único que sabemos es que esta gente no rinde cuenta. Esta gente dirán que el colapso de la educación también es culpa de Cristóbal Colón.
Que los niños de Venezuela estén recibiendo apenas 2 días de clase a la semana es culpa de Francisco Fajardo. Que tengamos el 34% de la población que podría convertirse en el ataque de retaliación de Israel contra Irán, después del ataque contra ustedes con aproximadamente 180 misiles, ¿no? Diríamos, la vez más reciente. Pero fíjate que incluso un oficial del gobierno de Israel podría viajar a Washington a principios de la semana que viene. Es decir, el timing de este ataque no es algo que se pueda precisar. Eso queda obviamente a discreción del gobierno de Israel. Pero sí parece que después de ese encuentro, esa llamada entre Biden y Netanyahu, Estados Unidos cree que va a ser un poco más agresivo de lo que ellos hubieran deseado. Y además, aunque quedaron más tranquilos después de la conversación, ¿no? Pero, y decían de hecho que iban en la dirección correcta, pero después de 2 semanas de conversaciones, esto te planteo, para los israelíes, ¿qué significa este ataque? Es decir, ¿en qué se convierte y cómo crees que va a estar la región después de ese ataque? Carla, la realidad es que los israelíes tienen muy claro la necesidad del ataque y la necesidad de que sea un ataque decidido y que sea un ataque que cambie la realidad de la región. Y voy a explicar a qué me refiero. Al fin y al cabo, como estaba explicando, Israel ha sido atacado en estos últimos 12 meses y en general en los últimos años por todos los proxies terroristas de Irán en la región, a quien Irán arma, entrena, financia y que los utiliza en su estrategia para borrar a Israel del mapa. Y ellos no lo esconden. Ellos no dicen en ningún momento que quieren que Israel sobreviva o que quieren una paz con Israel. El líder supremo de Irán dice un día tras otro que Israel debe dejar de existir, que es un tumor canceroso, así lo llama él, que debe ser removido. Entonces, ¿qué tipo de negociación o qué tipo de línea media puede haber con un régimen que viene a destruirte, que viene a exterminarte? No solamente esto, es un régimen que también, y esto es muy importante para la audiencia que lo sepa, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo la semana pasada que cuando ellos gritan muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, y lo destacó de esa forma, muerte a Estados Unidos, para ellos no es un slogan, sino que para ellos es una política de Estado. Estamos hablando de un régimen iraní que es una amenaza para toda la civilización occidental, tanto para Israel, que está aquí en el Medio Oriente, es la primera línea para Occidente, como para el Occidente lejano, Estados Unidos, los países europeos y demás. Este régimen iraní es un peligro para todos, y es un régimen iraní que durante los últimos años, como todos saben, ha venido desarrollando capacidades nucleares con el único objetivo de desarrollar armamento nuclear para poder representar una amenaza real tanto a Israel como a Occidente en general. Ahora dígame, si eso no es algo que es una primera necesidad para el mundo libre de atacar, que es una necesidad para el mundo libre de evitar que puedan tener la fuerza de borrar a nuestra civilización, que es lo que ellos prometen y lo que ellos dicen que es una política de Estado, entonces dígame qué más puede ser. Gabriel, también quería plantearte lo que incluye un artículo de opinión de la BBC, porque ellos después de la visita de Joe Biden a Israel decían, lo titularon así, ¿no? La diplomacia de Biden quedó sepultada en las ruinas de los edificios destruidos por Israel con bombas de Estados Unidos. Y después él dice, recuerda que hace un año fueron estos ataques espantosos del 7 de octubre, de los que vamos a hablar en un minuto. Pero también dice que fue el inicio de esta ofensiva israelí en Gaza. Y que Joe Biden, se convirtió en el primer presidente en visitar Israel en tiempos de guerra, pero que él cree que es importante el discurso de Biden cuando él decía Israel no se va a quedar sola, pero no deben repetir los errores que cometió Estados Unidos, un Estados Unidos enfurecido después de los ataques del 11 de septiembre. ¿Cuáles dirías que han sido los errores de Israel? Carla, la verdad que Israel ha tenido un error fundamental. No en esta guerra, sino en los últimos años y en todas las rondas anteriores de conflicto con el Hamas. Y es justamente que cuando hubo presión internacional, cuando la comunidad internacional comenzó a presionar a Israel para parar las ofensivas en contra del Hamas, Israel siempre llegó a un cese del fuego prematuro y permitió entonces que el Hamas siga vivo y que se siga asentando y atrincherando en la franja de Gaza y construyendo la infraestructura terrorista que hizo posible el 7 de octubre. Y ese es justamente el error del que Israel aprendió el 7 de octubre, con mucho dolor, con mucha tragedia. Aprendimos ese error y entendimos que esta vez no podemos permitir nunca más un cese del fuego prematuro que deje al Hamas en el poder y que deje al Hamas que pueda rearmarse y reagruparse para cometer el próximo 7 de octubre como han prometido una y otra vez. Ahora, dicho eso, Israel actúa al 100% según el derecho internacional, donde establece que cualquier infraestructura civil que se utilice para fines militares,
se convierte en un blanco legítimo en una guerra. Israel hace todo lo posible, como decíamos antes, para intentar minimizar las bajas civiles, pero no va a dejar de desmantelar al Hamas terrorista por terrorista, cohete por cohete, centro de comando por centro de comando, hasta garantizar y asegurarnos que esta vez no tenemos un cese del fuego prematuro y que no va a haber un próximo 7 de octubre, sino que vamos a poder garantizar la seguridad de los ciudadanos de Israel. Gabriel, hablando de... Queridos hermanos, hablemos de información importante referida a Venezuela, la cual se ha producido en las últimas horas. Como ya anunciamos, ayer fue designado Adrián Romero como alcalde temporal del municipio Maracaibo. Por un lado, es inaceptable que haya sido detenido el legítimo alcalde electo por el pueblo, Rafael Ramírez, junto a parte de su equipo. Todos deberían estar en libertad y en ejercicio de sus funciones. Por otro lado, Adrián es garantía de continuidad de la gestión que llevaba adelante Rafael. Muy importante, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este viernes la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela por 2 años más. Varios puntos tiene la resolución aprobada, entre otros: condena enérgicamente todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, algunos de los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Insta a la República a implementar completa e inmediatamente las recomendaciones contenidas en los informes recientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, y a investigar todas las violaciones y abusos de los derechos humanos, responsabilizando a los culpables. Urge a Venezuela a cesar su actual represión y persecución en todo el país por motivos políticos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, incluyendo niños, niñas, adolescentes, tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad e inteligencia, intervención en la autonomía y composición de los partidos políticos, descalificación de candidatos de la oposición de los procesos electorales y otras restricciones al espacio cívico y democrático. Exhorta a la República a cesar inmediatamente todos los actos de intimidación, ataques, acoso, vigilancia, represalias, difamación pública de líderes de la oposición, manifestantes pacíficos, periodistas y otros trabajadores de los medios, abogados, defensores de los derechos humanos, personas que sirvieron en el proceso electoral, incluyendo observadores electorales, pueblos indígenas y otros actores de la sociedad civil. Y en este sentido también exhorta a la República a poner fin a los cierres indebidos de medios de comunicación y a las violaciones de los derechos humanos en línea, incluyendo el bloqueo y cierre de sitios web y plataformas digitales. Exige la liberación de todos los presos políticos. Exige el freno a las violaciones y abusos de derechos humanos reportados como actos de violencia y acoso, incluyendo violencia sexual y de género contra mujeres y niñas en detención. Expresa profunda preocupación por la continua erosión del Estado de Derecho, la falta de transparencia en el proceso de designación de jueces y fiscales, las precarias condiciones laborales y la interferencia política, incluyendo el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo que carecen de independencia. Decide extender por un periodo de 2 años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela para permitir que la misión continúe investigando violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, incluyendo aquellos que implican violencia sexual y de género, cometidos desde 2014 con miras a combatir la impunidad y asegurar plena responsabilidad de los perpetradores y justicia para las víctimas, con un enfoque particular en la situación de los derechos humanos en la República de Venezuela antes, durante y después de las elecciones presidenciales de 2024 y en la violencia perpetrada por individuos armados conocidos como colectivos. Contundente y favorable para la nación venezolana esta resolución. Luis Carlos Díaz dice que no hay una sola prueba de que el dinero que le entra a Venezuela por Chevron, Eni o Repsol esté siendo dirigido a salarios de maestros, a la infraestructura de salud, jubilados, ni algo de la emergencia humanitaria. Sus lobistas básicamente están blanqueando la corrupción.
Familiares y amigos de los adolescentes detenidos en todo el país, pero particularmente en el estado de Yaracuy, protestaron frente a la sede de los tribunales exigiendo la liberación de los jóvenes tras más de 70 días de detención. Al respecto, algunos familiares informaron que dentro de los delitos por los que acusaron a los adolescentes se encuentran terrorismo e incitación al odio y que por no haber admitido los hechos fueron pasados a fase de juicio oral y público. Justicia, Encuentro y Perdón denuncia lo siguiente. Con gran preocupación hemos recibido información de que en las cárceles de Tocorón, en Aragua, Tocuyito, en Carabobo, se está ejerciendo una enorme presión sobre los detenidos en el contexto postelectoral para que admitan hechos y crímenes que no han cometido. Recordamos que coaccionar a personas que se encuentran detenidas para que confiesen delitos mediante intimidación y otros métodos ilegítimos es una clara violación a sus derechos, además que lo obtenido bajo esa circunstancia carece de validez legal. El portal Macedonia del Norte, creado por el ingeniero venezolano Giuseppe Gangi, ha compilado y publicado 1096 videos de centros de votación habilitados para el controvertido proceso electoral, en el que se oficializó la reelección de Nicolás Maduro, sin votos, pero que la oposición dice haber ganado con clara diferencia. Las grabaciones muestran escenas similares de lo ocurrido después del cierre de las mesas de participación electoral. Un vocero civil o militar de esos centros detalla la correlación de votos de ese día, confirma la ventaja del abanderado opositor Edmundo González sobre Maduro y enseguida electores y testigos estallan en gritos y aplausos festejando. La Voz de América reprodujo decenas de esas grabaciones en centros de regiones como Carabobo, Miranda, Distrito Capital, Mérida, Anzoátegui, Zulia, Táchira, Portuguesa, Lara, Guárico, entre otras. En todas, de acuerdo con los resultados leídos, la votación a favor de González Urrutia superó a la de Maduro, llegando incluso a cuadruplicarla. En uno de los videos grabado en el exterior de un centro electoral del estado llanero de Barinas, un jefe militar lee los resultados con acta de votación y megáfono en manos. Maduro obtuvo allí menos de 40 votos y el postulado opositor 238. Enseguida la gente que esperaba el anuncio estalla en euforia por la derrota del presidente. No queda duda, Maduro perdió. Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, demostraron los videos contrastados con las actas. 3 meses nos separan del 10 de enero. Sigamos ejerciendo presión interna e internacional para lograr que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela. ¡Que viva Venezuela libre! Tú, soldado, ¿eres cómplice del golpe de Estado de Maduro? Sí, Maduro dio un golpe de Estado en la madrugada del 29 de julio, cuando mintió al decir que ganó una elección, en la que en verdad fue vencido de forma devastadora. Y tú lo sabes, porque tú tampoco votaste por él. Tú votaste para poder deshacerte de él, para que tú, para que tu familia, tus compañeros en cada cuartel pudieran deshacerse de Maduro, de Diosdado, de Padrino, de los hermanos Rodríguez, de todos esos a quienes nunca te querrías parecer. Tú votaste por Edmundo González. Leíste los resultados de las actas, las tocaste ese día, las tuviste entre tus manos y además bajaste las armas. No saboteaste la elección presidencial como te lo pidieron tus superiores. Permitiste que esa elección se desarrollara en paz. Ayudaste al nuevo gobierno electo y a tantos venezolanos como tú a resguardar las actas que prueban la victoria de la democracia de la que tú fuiste parte. Tú tampoco quieres que te roben tu voto. Votaste por un cambio porque tú no quieres reprimir a tu vecino, a tus amigos, a tus hermanos, a tus hijos, quienes probablemente estaban en esas protestas para reclamar la verdad de lo que pasó el 28 de julio. Tú, soldado, quieres ser parte del movimiento de restauración de la soberanía popular. Maduro da una apariencia de fuerza, pero Maduro no es fuerte, porque esa fuerza tendrías que otorgársela tú, y él sabe que no cuenta contigo. Tú elegiste a un nuevo comandante en jefe, a Edmundo González Urrutia. Es a él a quien quieres oír, porque no quieres terminar como ese sargento primero, como José Gilbert Vizcaya Laya, quien murió en ese accidente horrible en el encendido de luces de Fuerte Tiuna por el capricho de Maduro de adelantar la Navidad. Y mientras su cuerpo sin vida caía, la orden de tus superiores era seguir celebrando, riendo, sonarle el redoblante para continuar la fiesta. Esa humillación y desprecio a ti también te dolió y te indignó. Tú también te burlas de Jorge Rodríguez cada vez que amenaza con sacar supuestas grabaciones incriminatorias
contra el presidente electo, porque sabes que solo se incrimina a sí mismo en un chantaje, extorsión, para expulsar del país al líder que tú también elegiste. Te duele cada secuestrado de Maduro en estos más de 2 meses, porque tú fuiste testigo de la alegría con la que votaron a tu lado, por un país en el que ya no te ordenen odiarnos, porque cada martillazo que recibió cada estatua de ese teniente que se hizo presidente y que te engañó una vez para que lo acompañaras, retumbaba en tu cabeza y en esa convicción de que no te vuelven a engañar más nunca. Te enfurece que tus superiores ordenaran apresar a niños y adolescentes, porque sabes que no dudarían en hacerle lo mismo a un hijo tuyo. Tú entendiste mucho antes del 28 de julio que la lealtad hacia criminales jamás va a poder protegerte a ti, a la gente que amas más. Admiras a María Corina, soldado, sientes que su corazón se parece al tuyo y al de la gente más humilde. Tú viste cada abrazo, cada lágrima, cada concentración llena de manifestaciones de quienes luchan desde el amor, cada rosario de millones quienes luchan también desde la fe, en esa extenuante campaña por todo el país. Tú, soldado, ya no quieres seguir preso en ese cuartel. Te identificas con María Corina porque a ti también te prohíben viajar para poder volver a abrazar como lo anhelas a toda la familia que tienes regada por el mundo, tanto como ella quiere volver a abrazar a sus 3 hijos. Tú, soldado, te sientes tan encerrado en tu cuartel como cada preso político en Tocorón, en Tocuyito, tanto como María Corina Machado en esa clandestinidad. Sabes que el pueblo y los líderes que eligió se parecen más a ti que quienes te humillan manteniéndote allí, relegado, menospreciado en ese silencio obligado. Admiras a María Corina porque sabes que tendrían que obligarla a irse, que no acepta chantajes ni extorsiones, que Maduro, Padrino, Diosdado, la asedian, la presionan, le respiran en la nuca, la amenazan, y aún así ella no cede. Te avergüenza, soldado, que tus superiores sean tan cobardes. Quieres vivir en la verdad de tu voto y no en la mentira de Maduro, porque además quieres hacer valer tu código de honor de la Academia Militar y te roba el sueño ese artículo número 6 en el que prometiste guardar culto al valor, a la honestidad y a la verdad irrefutable del 28 de julio. Ese mismo artículo 6 en el que juraste: practicaré y mantendré ese valor, esa honestidad y esa verdad, aún con riesgo de mi propia seguridad y bienestar. Ahora mismo no hay uniforme que te separe de nosotros. Eres un venezolano más dentro de ese uniforme. Todos los venezolanos, tú también, estamos defendiendo ahora el artículo 333 de la Constitución. Una Constitución que, como allí dice, no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Todos tenemos ese deber de defenderla y protegerla. Y no te asignamos solo a ti esa responsabilidad militar, es una obligación cívico-militar, porque nadie quiere defender esta verdad a través de la violencia. Desde que tenías 16 años allí en la academia y te levantaban a las 3 de la mañana para irte a trotar, te preguntaban si estabas contento y tú respondías: sí, mi general. Sabemos que lo decías con tan poca convicción como les respondes ahora, porque no te permiten expresar lo que sientes. Pero ya tú lo dijiste junto a toda Venezuela el 28 de julio. Te formaron para dar la vida por la patria, pero nosotros no queremos que nos des tu vida, sino que vivas junto a nosotros en una nueva patria. Tú necesitas admirar a tus superiores y no te resulta nada heroico que se hayan robado tu voto y el voto de millones de venezolanos. Sabes que no tienes el deber de obedecer a quien no es capaz de lidiar con la verdad, con esa verdad que es el rechazo de todo un país. Si se atreven a ignorar algo tan sagrado como la soberanía popular, sabemos que todos los días, soldado, tú mismo te preguntas: ¿qué podrían entonces hacerte a ti? Te quitan las redes sociales, te obligan a oír a Diosdado, y tú lo oyes, pero realmente no lo escuchas. Sabes que con Maduro no tienes futuro, porque si eres un teniente coronel, entiendes que todavía te quedan 15 años de carrera, y que Maduro no te los garantiza, porque también sabes que Maduro no puede confiar en ti y va a preferir dejar donde está a ese alto mando militar hasta que se vaya. Tus sueños y tus aspiraciones y las de las nuevas generaciones no les importan. Nunca les darán su lugar porque solo les interesa permanecer en el poder. Ni tú ni tus compañeros van a ascender nunca, porque nunca han sido importantes para este régimen. Tú ves cómo el mundo sanciona a tus superiores por crímenes que te horrorizan tanto como a nosotros.
Tú no quieres estar en esa lista negra. Tú no eres un DIJESIM. Tú no te pareces a los matones del SEBIN, ni a los crueles del llamado Grupo Pitbull. Tú no te pareces a Miguel Antonio Muñoz Palacios, el subdirector del SEBIN, alineado con Maduro desde el 2021. Ese mismo que ha arrestado a líderes de oposición, a voluntarios, a trabajadores electorales, a testigos electorales a quienes tú viste trabajar en paz en cada centro de votación. Tú no te pareces a Muñoz, uno de los máximos líderes del Grupo Pitbull, formado por personal del SEBIN y de la DIJESIM para hacer el trabajo sucio, sin parámetros legales, para secuestrar, extorsionar y asesinar. Maduro te pidió borrar el WhatsApp y migraste a otras redes sociales. Tú y muchos como tú coordinaron con todos quienes estaban a cargo de esos centros electorales y les hicieron llegar después el acta de su centro de votación. Tú protegiste la verdad. Sabes que no hay honor en robarse una elección y en secuestrar después a quien reclama su derecho como ganador. Sabes que el régimen de Maduro pisotea tu honor por 30 miserables dólares mensuales, que es lo que pretende pagarte, y tu honor no tiene precio. Sabes que si negocian, tu general y la cúpula del régimen se van a querer ir con todo el dinero que robaron y que te van a dejar a ti ahí pagando por lo que te pidieron hacer, porque al final ellos no tuvieron las agallas de hacerlo y te dieron la orden a ti. Tú sabes que esa operación Tuntún es ilegal, que le tocan la puerta a tus vecinos, a la gente con la que creciste y se los llevan sin orden de captura u orden de allanamiento. Que no es verdad, que tenemos las garantías suspendidas y que ninguna orden puede violar la Constitución. Sabes que eso tiene consecuencias que quizás no las vas a ver hoy, pero que las vas a ver y nadie te va a poder salvar. Ni a tus hijos les vas a poder explicar por qué lo hiciste. Algunos soldados como tú podrían pensar que ahora están en mejor situación que el venezolano común desde el punto de vista económico, pero no te compares con el que vive en el barrio. La vida que te mereces no es esa, en la que te permiten echar gasolina de primero, en la que te dan una bolsita de Clap sin gorgojo, en la que no tienes que hacer cola. No te compares con el chamo de tu barrio, sino con tus superiores. Tú no tienes que seguir ya ninguna orden porque ninguno de ellos puede convencerte ya de que estarías haciendo lo correcto si les obedeces. Te convertiste en un actor no cooperativo con quienes sabes son criminales. No quieres caer con ellos. Quieres recuperar hasta la libertad de tener un teléfono, de no ser vigilado de manera constante. No quieres vivir con la sentencia de que alguien te pueda sapear, hasta por decir que la plata no te alcanza. Estás obstinado de que te obliguen a hacer videos en los que les rindes pleitesía y les hablas de tu lealtad hacia ellos. Te revienta que dejen en la calle la familia de los militares a quienes apresan y torturan. Venezuela ya no te quiere señalar, ya no quiere que seas el humillado y el despreciado por el régimen y la oposición. Venezuela no te quiere perseguir, a veces solo espera poder acompañarte cuando deje el paso para acompañarla a ella. Y a veces el respeto hay que ganárselo. Tus superiores no se lo ganaron, pero tú todavía estás a tiempo. Nosotros sabemos que en todos los centros de votación frente a los cuarteles y decenas de fuertes militares en cada uno de los estados de Venezuela, ganó Edmundo González. Tú votaste por él porque sabes que solo en libertad plena serás respetado. Reprimir es para el régimen un asunto existencial. Ellos existen porque reprimen y tú sabes que no han dudado tampoco en reprimirte a ti, que te llaman a una entrevista y te dejan 3 o 4 días allí en la DIJESIM sin ninguna razón, que escuchan detrás de tu puerta, que usan a subalternos para espiar a superiores y delatarlos por algún incentivo. Pero también sabes que la mayoría no se vende, como tampoco te vendes tú. Sabes que el régimen reprime para paralizar a la gente y paraliza en el tiempo. La gente se repliega, pero no olvida lo que pasó el 28, como tampoco lo has olvidado tú. Sabes que Maduro vive en este equilibrio inestable. Sabes que quien juega con tus miedos te controla. Pero tanto Maduro como tú saben que el miedo en el régimen es más grande que el nuestro y que el tuyo también. Tú sabes, soldado, que juntos nos hemos hecho fuertes, mientras más difícil se nos han hecho los días. Esta ha sido una prueba para ti y también para nosotros, tu gente, porque ha sido una prueba para poder construir el país que viene y que ese país no lo puede construir gente débil. Y la gente fuerte no subvierte el orden, restaura el orden. Václav Havel decía que solo aquellos quienes pueden imaginar su futuro pueden cambiar el presente. Nadie se va a vengar de ti, soldado, y nadie te va a recriminar el pasado. Venezuela te va a alzar en brazos por lo que hagas hoy, allí, en ese futuro, que te imaginas tanto como me lo imagino yo. Entremos que aniquilaron más de la mitad de la población de América, tratando de imponernos costumbres que no eran de nuestros pueblos,
Sintámonos orgullosos de llevar en nuestra sangre la sangre de los guerreros y guerreras de esta patria. Pero el imperialismo debería estar arrepentido, pedirle perdón al mundo por los crímenes cometidos. El mal llamado Reino de España debería pedir perdón todos los días. Hoy no, ahí hay una campaña en las calles de Madrid reivindicando el abuso, el crimen, el saqueo, el genocidio contra los pueblos de América. Es la arrogancia imperialista. Es la maldad imperialista. Y se atreven a celebrar semejante crimen. Por cierto, en el desfile que hicieron hoy, allá en Madrid, con sus majestades españolas, nuestros chamanes y Hugo Chávez les mandaron un palo de agua y hubo que sacar a sus majestades reales empapados. Por lo menos no les va la gripe, porque ellos son seres divinos. Hay que ser imbécil, hay que ser estúpido para seguir creyendo que una persona solo por su sangre tiene derecho divino o tiene derecho a gobernar pueblo alguno. Nosotros fuimos un proceso electoral muy conscientes de que era un sistema que había hecho más de 30 elecciones en 25 años y que todos habían tenido un grado mayor o menor de fraude, pero que estaban dispuestos a hacer todo para quedarse en el poder. Maduro lo dijo, ni por la buena ni por la mala. Mucha gente, por lo tanto, no creía que esto era posible. Yo te pido que recuerdes lo que era enero del 2023, que nos decían es imposible volver a conectar este país con la política. Es lo que nos decían de fuera, no, mijo, será para el 2030. Olvídense, y fue todo ese tema de la Agenda 2030 para Venezuela, que era apaciguamiento total y tirar la toalla. Y esos apaciguadores, o peor aún, yo creo que son personas que están espiritualmente derrotados, no confían en la fuerza de un país, no tienen confianza en la gente, y por alguna razón sienten que les resulta más seguro o más cómodo aceptar el status quo y tirar el país a la borda. Afortunadamente son muy poquitos. Y lo que demostramos es que se levantó una Venezuela que derribó todas las barreras que habían puesto en 25 años, coño, que nos habían dividido entre izquierda y derecha, oposición y chavismo, rojo y azul, los que están afuera y los que estamos adentro, ricos, pobres, blancos, negros. Eso lo derribamos. Logramos un proceso, y yo lo llamo un movimiento de redención para la liberación, que tiene profundas raíces culturales, como te digo, incluso antropológicas. Entonces, yo no tengo ninguna duda que la derrota que le dimos a Maduro a nivel social, cultural y espiritual, primero, antecedió a una derrota política antes de la elección. Y esa derrota política era el país convencido de que, coño, le vamos a ganar. Esa fue la derrota política. Y después vino una derrota electoral que nadie esperaba. Nadie esperaba que nosotros íbamos a poner acta en mano 24 horas después de decirle, aquí están. Esto fue una victoria apabullante. No se lo esperaba el régimen, no se lo esperaba el mundo y no se lo esperaba la mayoría del país. La participación del Gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con
supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman, y quien tendrán que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del Gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Permíteme hacer un inevitable pronunciamiento sobre la política nacional, porque sé que muchos españoles no salen de su estupor de las noticias que estamos conociendo en las últimas horas. Efectivamente, en las últimas semanas estamos asistiendo a un deterioro progresivo de la situación política en nuestro país. No se presentan presupuestos o se negocian a cualquier precio. Todo se decide en Suiza o nada se aprueba. Se persigue a todo el que discrepa y se niegan los problemas para no resolverlos. Y por si todo esto fuese poco, la corrupción en el gobierno avanza a un ritmo que asusta. Ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara. Han pasado más de 3 años desde julio de 2021 sin que haya dado ninguna explicación. Nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado. Nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles. Ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales, y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie. En este punto sí creo que todos debemos de preguntarnos algo. Todos, el conjunto de los españoles y por tanto también muchos votantes socialistas y de los partidos que siguen apoyando al gobierno. ¿Todo esto es aceptable? ¿Esta situación es sostenible en nuestro país? ¿Este gobierno puede resolver algunos problemas de los españoles o solo está ocupándose de sus problemas personales y judiciales? ¿Este gobierno ha servido a los españoles o se ha servido de ellos durante todos estos años? La respuesta está clara. Este gobierno no está en disposición de servir a nuestro país y no voy a dejar de trabajar para cambiarlo. Este país merece una oportunidad a la ejemplaridad que le falta al señor Sánchez y a su gobierno. Desgraciadamente, gobernar en España en los últimos años se ha convertido en un ejercicio de ocultación de la corrupción. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @ChannelLozanoTV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.